Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, habla nuestras vidas, Señor, pues hemos apartado este momento, este espacio, para conocer más de ti, Señor. Jesús, tú eres el único que puedes alimentar nuestra alma. Tu palabra, Señor, es verdaderamente comida. Ayúdanos, Señor Jesús, entonces, a ser alimentados por ti en este día, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu tome el control de esta reunión y de nuestros corazones, Señor. Amén, Jesús. Muy bien. El amor de Cristo es maravilloso, es precioso, es especial. Por eso culminábamos nuestra alabanza con este último canto que tiene que ver con el amor de Cristo, ¿no? Cuán sobre arroyo es un amor constante, el del Señor Jesús. Y es un amor que nosotros vamos a necesitar en estos últimos tiempos. La enseñanza del día de hoy la hemos titulado El amor de muchos se enfriará, y va relacionado a las enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes. Vamos a tener un recordatorio entonces breve de nuestra enseñanza que tuvimos la semana pasada. Titulábamos la enseñanza La Gran Comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Predicad el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia por la cual viene el Señor Jesucristo. Es una iglesia que predica el Evangelio. Marcos 16:15 dice de la siguiente manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Explicábamos que la palabra predicar tiene que ver con divulgar, ser heraldo, pregonar, proclamar y publicar. Explicábamos también que divulgar no es lo mismo que pregonar y no es lo mismo que publicar. Entonces es muy diferente en ocasiones lo que nosotros vamos a utilizar para evangelizar a las personas. A veces vamos a divulgar, a proclamar, a publicar, y se publica y se pregona en una plaza, en diferentes lugares donde alzamos nuestra voz, un lugar como estos, y también podemos nosotros enseñar, como vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia por la cual viene el Señor Jesucristo es una iglesia que predica el Evangelio, que cumple la gran comisión. Y el Evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Hechos 5:28 dice, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Fíjese lo que había hecho la iglesia. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué hizo la iglesia? Se le había prohibido anunciar en el nombre del Señor Jesucristo, predicar a Jesucristo. Es obvio que la gente, la iglesia de Cristo, no obedeció a los líderes de aquel entonces, y ellos empezaron a predicar, ellos empezaron a publicar, a pregonar, a proclamar, a ser heraldos, a divulgar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y habían llenado a Jerusalén de toda su doctrina, de toda la enseñanza. Amados, Jesús viene por una iglesia que pregona su palabra, que publica su palabra, que anuncia su palabra. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde más se puede predicar? ¿Dónde se puede pregonar, proclamar y enseñar la palabra de Dios? Dice aquí la Escritura: por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por el templo todos los días, por las casas. Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Evangelio se predica en toda la creación que está bajo del cielo. Amados, esa es la labor de cualquier cristiano, de cualquier cristiana, de una iglesia: compartir al Señor Jesucristo, pregonar, anunciar, publicar el Evangelio de Dios. Y por último, Hechos capítulo 4 versículo 20 dice de la siguiente manera: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de proclamar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.
lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, no podemos nosotros callar cuando es necesario hablar, es necesario anunciar. Cuando se tenga la oportunidad, entonces, amada persona, publiquemos, anunciemos, hablemos de nuestro Señor Jesucristo, sea en la escuela, sea en un espacio del trabajo de recreo, que en ocasiones dan media hora, 40 minutos. Hay a veces trabajadores que tienen necesidad de escuchar una palabra de consuelo, una palabra de Dios. Hay en ocasiones que en la oficina de la misma manera hay un espacio sin que se incurra en robar el tiempo, ¿verdad?, que cada trabajador debe de hacer o de trabajar, y sin afectar los intereses de una empresa. Siempre es bueno ser sensibles a las necesidades de las personas y compartir una palabra de esperanza, invitarlos a este tipo de reuniones y poderles compartir quizá a lo mejor algún material, algún libro, algún estudio, en fin. Amada persona, es bueno proclamar la palabra de Dios, y la principal responsabilidad la tiene el cristiano, la cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo. Pues Él viene por una iglesia que tiene esta gran comisión: predicar el evangelio a toda criatura. El amor de muchos se enfriará. Vamos a ver Mateo 24:12. Dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algo a lo que se va a enfrentar la iglesia de Jesús en los últimos tiempos, antes de que Él regrese, es una disminución del amor en un hogar, disminución del amor en un municipio, en un estado, en un país. Es una disminución del amor, e inclusive hasta en una iglesia. Amados, el amor se va a enfriar, el amor va a disminuir en los últimos tiempos, y eso se va a enfrentar la iglesia. Cualquier cristiano que ama a Cristo seriamente, cualquier iglesia que tiene todas las características que compartimos con ustedes hace un par de semanas, se van a encontrar con este común denominador: una falta de amor familiar, en el trabajo, en un municipio, en un estado, en una ciudad, en una nación. Amados, el amor brillará por su ausencia en los últimos tiempos. Y claro está, al no ver amor, habrá un desinterés de las personas por sus semejantes, y sobre todo al tener un desinterés, muy probablemente muchos corazones, en lugar de tener amor, tendrán odio, tendrán rencor contra sus semejantes, y por qué no decirlo, quizá algunos también contra el Creador, contra de Dios. Ahora viene una pregunta: ¿por qué se enfriará el amor en los últimos tiempos? Y viene una siguiente pregunta: ¿querremos que eso pase en nuestros hogares? ¿Querremos que eso pase en nuestra vida? ¿Querremos nosotros que eso pase con aquellos seres humanos que amamos, que apreciamos, que queremos? ¿Queremos que eso pase en una iglesia? Si no queremos que pase eso, principalmente en nuestras vidas y en nuestro hogar, o en la gente que estimamos, debemos de poner atención a este estudio. Debemos de poner atención. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué se enfriará el amor? La escritura lo dice claramente en el pasaje que leíamos en Mateo 24:12: porque la maldad se va a multiplicar, por la multiplicación de la maldad. Y yo le voy a dar esta definición que se me hicieron interesantes del pasaje que estamos estudiando de Mateo 24:12. La palabra multiplicado, dice, y por haberse multiplicado, aquí la palabra es aumentar, abundancia. Eso es lo que significa en el griego, acrecentar, crecer. Esto quiere decir que la maldad va a ir en aumento, va a abundar cada día más, va a ir en crecimiento, abundando, aumentando. Eso es lo que nos deja ver la palabra multiplicado. Maldad, que significa en el griego anomia, que significa lo siguiente: ilegalidad, violación de la ley, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad y transgresión. ¿Qué es lo que se va a multiplicar? ¿Qué es lo que va a aumentar? ¿Qué es lo que va a haber en abundancia antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión? Iniquidad, transgresión, gente que va a estar violando los mandamientos de Dios a más no poder, que va a estar quebrantando mandamiento tras mandamiento. ¿Por qué, amada persona? Simple y sencillamente
porque la maldad irá en aumento y en aumento y estará afectando a muchos hogares, a muchas personas. Y por haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor a la que se refiere aquí es en el griego ágape, y ágape arroja las siguientes definiciones: afecto o benevolencia, específicamente festín de amor, amado o un amor sacrificial. Vamos a ver entonces por qué se enfriará el amor, por qué se va a enfriar ese afecto, esa benevolencia, ese festín de amor que en ocasiones tienen entre la iglesia en el Señor Jesucristo, algún familiar cristiano, dentro de la familia un amor filos, o el amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la gente va a dejar de amar a nuestro Señor Jesucristo? Ya lo explicábamos, porque la maldad se va a multiplicar. Pero vamos a ver por qué se enfriará el amor. Segunda de Timoteo nos dice el por qué, o parte del por qué. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Dice: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y aquí la palabra amadores en el griego es flautos, personas que se aman a sí mismos, personas egoístas. Van a abundar en los últimos tiempos personas que se aman a sí mismos, personas sumamente egoístas. Va a haber por montón, por multiplicación, como hemos estado explicando. Pero dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, pero también habrá hombres avaros. Y aquí la palabra avaros en el griego es filárguros, que quiere decir que ama el dinero y las cosas materiales. Personas que aman el dinero. En los últimos tiempos va a haber mucha gente materialista, va a haber mucha gente que va a estar pensando y pensando y pensando, y no va a dejar de pensar más que en el dinero. Dinero por aquí, dinero por allá, cosas materiales por aquí, cosas materiales por allá, y todo eso lo va a llevar a que la persona esté disipada, a que la persona no busque a Dios con seriedad, a que las personas echen mano de las cosas materiales y que no tengan necesidad de Dios, que esté sumamente ocupada, porque es necesario tener más y más y mucho más y más y más dinero. Va a haber mucha gente y van a abundar muchos avariciosos en los últimos tiempos. Pero dice también la Escritura que habrá personas vanagloriosos. Y aquí la palabra vanaglorioso en el griego es alazón, que significa jactancioso, fanfarrón o gente altiva. Eso es lo que va a abundar, amada persona, en los últimos tiempos también. Gente muy jactanciosa, gente fanfarrona, gente altiva, soberbia, como lo vamos a ver más adelante. Y no nomás vanagloriosos va a haber, sino también soberbios. La palabra soberbia en el griego es huperafanos, que significa apareciendo por encima de los demás, creyéndose mejor que los demás. Van a abundar muchos soberbios, gente que tiene un alto concepto de sí mismo, gente que se cree mejor que los demás, gente inflada, como vamos a ver también más adelante. Y dice que también va a haber gente blasfema o blasfemos, y la palabra blasfemos tiene que ver aquí con personas que van a estar difamando, calumniando a hombre o a Dios, insultando a Dios. Va a haber muchos blasfemos en los últimos tiempos, amados. Ese es el tipo de maldad que se va a ir multiplicando día tras día, mes tras mes, año tras año, antes de que venga Jesús. Dice la Escritura que también van a haber personas desobedientes, y aquí la palabra desobedientes tiene que ver con personas contumaces, una persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, idea o intenciones, a pesar de castigos, advertencias o consejos. Va a estar la persona en una rebeldía. Cuando dice la Escritura desobedientes a los padres, es que va a haber mucha gente contumaz, mucha gente que va a ser exhortada, amonestada por sus padres. Mira, no lo hagas, mira que no es correcto, o quizá a lo mejor va a utilizar algún tipo de castigo, no lo va a dejar salir, o quizá a lo mejor le va a dar un chicotazo. Pues eso no lo va a hacer cambiar su actitud de la persona. Eso no lo va a mover, porque la persona va a estar en una actitud de desobediencia, en una actitud rebelde, porque los hijos van a estar en una actitud férrea que no va a doblegarse.
porque hay una grande rebeldía en su corazón. Van a haber muchos desobedientes para con los padres. Va a ser tiempos difíciles, peligrosos para los padres, porque cada vez los hijos se portarán mal, cada vez los hijos no los tomarán en cuenta, cada vez los hijos no los van a valorar, cada vez los hijos van a estar desobedientes y van a hacer lo que quieren, y van a haber amonestaciones, exhortaciones, y no les van a hacer caso, no los van a hacer mover de sus ideas, de su postura, porque hay una tremenda desobediencia, porque hay una tremenda rebeldía. Van a haber personas, como dice aquí la escritura, también ingratos, gente desagradecida, gente que no le va a dar gracias a Dios, gente que no va a acostumbrarse a dar gracias ni al prójimo ni al Dios de los cielos, porque va a haber altivez, porque va a haber una ingratitud en el corazón de las personas. Y dice aquí también que van a haber personas impías, ¿verdad? Impías. Y aquí la palabra impíos en el griego es anosios, que significa malvado o perverso. Entendámoslo de la siguiente manera: abundarán gente malvada, gente perversa, a más no poder. Todo eso nos va a llevar a un ambiente de maldad, de iniquidad, donde el amor cada vez más se va a ir escaseando, apachurrando o acabando en muchas vidas, en muchos corazones. Segunda de Timoteo 3, versículo 3, nos deja ver también algo interesante de lo que va a ocurrir o por qué el amor se va a ir enfriando, porque la maldad va a ir en aumento, y ese es el tipo de maldad que nos vamos a encontrar en estos últimos tiempos, amados. Segunda de Timoteo 3, versículo 3 dice: sin afecto natural. Sin afecto natural, aquí la palabra sin afecto en el griego es astorgos, que significa de corazón duro hacia los familiares. De corazón duro hacia los familiares. En pocas palabras, es natural que el padre ame al hijo, pues el padre dejará de amar a su hijo como debe de ser. Es natural que el hijo ame a los padres, pues los hijos perderán cada vez más su amor para con los padres. En los últimos tiempos, entre hermanos, sin afecto natural, eso es lo que significa. De un corazón duro hacia los familiares. Y dice la escritura que va a haber personas implacables, y aquí la palabra implacable en un diccionario secular arroja lo siguiente: que no se puede aplacar o suavizar. Una persona despiadada, una persona dura, eso es lo que es una persona implacable, alguien que no se puede aplacar o suavizar. Una persona despiadada, una persona dura. Pero también dice la escritura que van a haber calumniadores. Calumniadores, gente que calumnia, infama, miente, detracta, difama, imputa, culpa de manera maliciosa con la intención de dañar la reputación de alguien. Va a haber mucho calumniador, pero muchísimo en los últimos tiempos. Gente que va a inventar males, que va a mentir con tal de dañar la reputación de muchas personas, o de sus seres queridos probablemente, o que dejará de querer cada vez más. Intemperantes, gente intemperante, aquí la palabra griega es akrates, que significa sin control propio. Va a haber gente que no se va a poder controlar, sino que se va a dejar guiar por su carácter, por su enojo, por su rabia, porque es intemperante, y va a perder el control, y va a salir la mala palabra, y van a salir los golpes, van a salir los insultos, va a salir la rebeldía, y es un cuento de nunca acabar, amada persona. Vemos nosotros entonces que también la escritura nos deja ver que va a haber gente, dice la escritura, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, y aquí la palabra crueles tiene que ver con salvaje. La definición del griego es una persona salvaje. Va a haber muchas personas con rabia, salvajes para lo malo. Se van a deleitar en tanta crueldad, en tanto salvajismo. Dice aquí la escritura, aborrecedores de lo bueno. En pocas palabras, gente hostil a la virtud. Gente que en un momento dado, como dice otra porción de la escritura, que van a aborrecer lo bueno. Y va a haber gente que a lo bueno le va a llamar malo, y a lo malo le va a llamar bueno. Aborrecedores de lo bueno. Gente hostil a la virtud. Segunda Timoteo 3, versículo 4. Estamos hablando del tipo de maldad que va a haber en los últimos tiempos. Esto va a ir en aumento cada día más. Cada minuto, cada hora, cada año que pase, va a ir en aumento. Segunda Timoteo 3, 4. Traidores,
Aquí la palabra traidores tiene que ver con gente que va a traicionar, que va a entregar a su semejante con tal de salvar su vida o salvarse él, salvar su reputación. Va a entregar. Impetuosos, gente precipitada, gente violenta, gente que no pensará lo que hace por ser arrebatados, y ya lo único que va a decir, pues ya ni modo, ya lo hice, por su impetuosidad. Pero estamos hablando de una impetuosidad hacia lo malo. En pocas palabras, amados, haciendo un resumen de todo lo que acabamos de ver ahorita, la gente va a estar incontrolable. La gente no se va a poder detener. La gente cada vez más va a estar esclavizada en su maldad, en su pecado. Va a estar llena de maldad, de iniquidad. Van a ser irreverentes, van a faltarle respeto a Dios, al prójimo, pues la maldad se va a multiplicar. ¿Cómo no se enfriará ese amor? Tan semejante proceder que estamos viendo. Esperemos que no sea en ninguno de los presentes este proceder. Créame, lo que no es simplemente para explicarle a usted así de sencillo todo lo que acabamos de ver y usted diga, bueno, pues eso a mí no me va a pasar. Créamelo, ojalá y no le pase, porque eso le va a llevar a que su amor cada vez más escasee en su vida, a que tenga un corazón duro para con los suyos y para con los que estén a su alrededor. Impetuosos, entonces, gente precipitada, violenta, que no pensará lo que hace por ser arrebatado. Infatuados, aquí el griego arroja lo siguiente, tufo, que significa inflar con arrogancia, presumidos y vanidosos. Y de esos hay muchísimos. Gente arrogante, gente presumida, gente vanidosa. Quiero decirle que va a ir en aumento, y en aumento, y en aumento. Dice aquí la escritura, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí la palabra amadores en el griego es filedonos, que significa que ama el placer, sin importar si ofende a Dios, ofende a su prójimo, porque la gente ama el placer, ama el darle rienda suelta a lo que su carne le pide, sin importar, repito, si daña a Dios o a su prójimo. Esto es lo que va a ir en aumento. Fíjate lo que dice entonces 2 de Timoteo 3, 8 y 9. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces dice la escritura, y de la manera que Janés y Jambres se está refiriendo aquí a aquellos brujos de Egipto que estuvieron resistiendo a Moisés. Ahí estaba Moisés haciendo señales, ¿verdad?, que Dios le había mandado hacer, y también por ahí los brujos empezaban allí a hacer lo mismas señales, una resistencia, una oposición, ¿verdad? Amados, así va a haber gente que se va a estar oponiendo a la verdad, a la fe, al cristianismo, aquellos que quieren vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y ante tus semejantes. Va a haber gente que se va a oponer, se va a burlar, personas corruptas de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, dice la escritura, pues no irán más adelante, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y todos sabemos qué ocurrió con aquellos que fueron y que estuvieron peleando contra aquel pueblo que Dios los rescató de sus manos, el pueblo de Israel. Muchos del ejército de los egipcios quedaron postrados en el mar, tragados por el mar. 2 Timoteo 3:13, fíjese lo que dice, mas los malos hombres y los engañadores, o sea, son gente mala. Segundo, otro grupo de personas, gente que engaña, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y todo eso concuerda con lo que Jesús dijo, que se iban a levantar, ¿qué? En los últimos tiempos muchos falsos cristos, y que a muchos, ¿qué? Iban a engañar. Iban a engañar. Y Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y aquí vemos que Timoteo dice, mas los malos hombres irán de mal en peor. La conducta de la gente va a empeorar. Amados, vivimos tiempos donde, créame que mejor decidí explicarle a usted el tipo de maldad que va a haber en estos últimos tiempos,
que el darle noticias tan desagradables, tan feas, tan horripilantes, tan perversas, tan horribles. ¿Sí me explico? Jesús dijo que como en los días de Noé iba a ser su segunda venida. Gente totalmente volteada a la carnalidad, al pecado, a la sensualidad, al materialismo. Pero también como los de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo estaban los de Sodoma y Gomorra? En una perversión total, en una inmoralidad a más no poder. Amados, es triste las noticias que usted se encuentra, y usted las ha leído, no es ajeno ni ajena, pero hay tanta barbaridad, tanta perversidad, que en el nombre del humanismo, o según de los derechos humanos, porque la gente no quiere que se violente los derechos humanos de los pervertidos fulanos de tal, de aquellos que están pervirtiendo, ¿verdad?, su cuerpo. Amados, es muy triste lo que está pasando. Es muy triste. Y eso que usted sabe va a ir en aumento. El lesbianismo va a ir en aumento. El homosexualismo va a ir en aumento. La pederastía, quiero decirle que en algunos países ya está legalizada. Con eso le digo todo. Ya, en cierta manera, y créame que son países primermundistas. No son muchos los que la han legalizado, pero ya han legalizado la pederastía, el abuso hacia menores. Va a ir en aumento. A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. ¿Queremos esclavizarnos nosotros en ese tipo de maldades? ¿Quiere usted esclavizarse en ese tipo de actitudes? ¿Cómo huir? Como dice la Escritura, sed salvos de esta perversa generación, decía el apóstol. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo poder ser salvos? Porque cada vez más la generación va a estar muy pervertida, sumamente pervertida. Canciones totalmente sucias, canciones donde hablan de tríos, canciones sensuales, canciones que alimentan la carne, todo enfocado a la inmoralidad, a la rebeldía, canciones de corridos para que la gente, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se vuelvan narcotraficantes y lo vean así, como que es la meta a seguir, ser un capo fulano de tal, ser como fulano de tal. Eso es lo que arroja todo ese tipo de canciones. La letra de las canciones que llevan a la gente con mensajes subliminales, ¿a qué? Al satanismo, a blasfemar a Jesús. Eso va a ir en aumento y en aumento. Más los malos hombres, dice la Escritura, irán de mal en peor. Por eso el amor de muchos se enfriará. Gente que no sabe cómo salir. A los que ya han iniciado en esa carrera de maldad, a veces ya no saben cómo salir, pero quiero decirles que sí hay una salida. Para aquellos que están o se han encaminado a esa carrera de maldad, a esa carrera de iniquidad, y que a lo mejor pudiera ser que la gente esté sumamente metida en esto que acabo de mencionar y quizá muchas cosas más, sí hay una salida. Sí puede salir la gente adelante, cambiar su actitud y su mala manera de vivir, pero todo depende de la voluntad de la persona. Todo depende de que la persona busque a Dios. ¿A quién se dejará de amar? Siguiente punto de nuestra enseñanza. ¿A quién se dejará de amar? Ya lo hemos explicado, pero ahorita vamos a hacer algunos énfasis. ¿A quién se dejará de amar? Número 1, al prójimo. Y la palabra prójimo son próximos, que tiene que ver con, ¿quiénes son los próximos de usted? Los más cercanos, ¿quiénes son? La familia. Amados, ¿a quiénes se va a dejar de amar? A la familia. Dígame usted, hijos rebeldes, hijos desobedientes, como lo acabamos de ver, ¿estarán amando a sus padres? ¿Los amarán como deben de ser? Si hacen lo que quieren, viven como quieren, a la hora que a ellos se les ocurra, levantan la voz y le dicen malas palabras a los padres, los deshonran, les insultan con malas palabras. ¿Eso es amor a los padres? ¿Que los padres son de piedra? ¿Que los padres no sienten? ¿Que los padres no merecen respeto? Amados, de esa manera se va a dejar de amar. Entonces los hijos dejarán de amar a los padres como debe de ser. Los padres de la misma manera van a dejar de amar a sus hijos, porque el hijo, al portarse mal y a portarse mal y a estarle diciendo y dale y dale y dale y dale, llega un límite
Y entonces a veces hay padres que ya ni quieren ver ni a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos ya le llegaron a un límite a los padres. Ya le llegaron a un límite. Ya los padres no saben qué hacer con sus hijos. Ya mejor los padres los que dicen, mira, haz lo que quieras con tu vida, pero a mí, aquí respétame. O sea, están tomando instancias ya más severas. Y como dice la escritura, como acabamos de ver, aún así los hijos no se doblegan. Siguen en su misma postura, dejando de amar a sus padres como debe de ser, dejando de amar a sus seres queridos. Y créemelo, este punto pudiéramos abundar muchísimo, pero el amor se va a ir enfriando. Cuántas esposas lastimadas, cuántos esposos lastimados, afectados, traicionados, porque la inmoralidad irá creciendo. La inmoralidad, amados, el alcoholismo, cómo esclaviza a los hombres y hasta algunas mujeres, y debido al alcohol, cuánto lastima a la familia, una gente alcohólica, cuánto lastima a la familia, hijos que se fueron por mal camino, que se fueron hacia las drogas, y es desgaste tras desgaste a los padres. Y la lista sigue, la lista sigue. ¿A quién se dejará de amar entonces? Primeramente a la familia, y después a amistades y conocidos. ¿Por qué? Porque recuerde que va a haber gente traidora, gente que va a dar la puñalada, gente que va a estar ahí a ver hasta qué horas o cuándo se descuida el amigo o la amiga para hacerle un daño. Fíjese lo que dice Mateo 25, 41, 42 y 43. Se va a dejar de amar entonces al prójimo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y la gente, como no tenía amor, teniendo la posibilidad de dar de comer, un apoyo, no me disteis de comer. Tuve sed, hubo gente sedienta, y como no hubo amor hacia sus semejantes, y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Por qué no se hizo nada hacia el prójimo? De apoyo hacia el prójimo. ¿Por qué? Que no hay amor. No hay un amor. ¿Por qué le voy a dar? Si tanto me costó. Ahí entra la avaricia, ¿no? Caray, un taco, le invites unos tacos a alguien o una despensa, ¿te va a empobrecer? Nos va a empobrecer. El dar un sándwich a alguien nos va a empobrecer. Alguna frutita nos va a empobrecer. El problema es que no hay amor. No hay amor. No está esa misericordia. Se va a dejar de amar de esta manera. Y aquí lo particular es esto, que estas palabras van enfocadas a aquellas personas que le decían Jesús, ¿verdad? Señor, Señor, que no hicieron lo bueno, lo correcto, que no amaron a su prójimo. ¿A quiénes se va a dejar de amar? A la gente necesitada, al prójimo, a los familiares. ¿A quiénes más se va a dejar de amar? Como inciso B, a los hermanos de la fe. Fíjense lo que dice San Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, en lugar de dar su vida por un hermano, por una hermana, la persona lo va a traicionar. Va a traicionar como Judas traicionó a Jesús. Va a haber traiciones, va a haber pésimos testimonios, no va a haber amor. Jesús dice que es necesario que se amen. Él dio ese mandamiento, que se amen unos a otros como Él les había amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Como va a haber gente que va a traicionar, pues no va a amar, va a entregar a las personas a sus verdugos, a los hermanos a sus verdugos, o se van a acobardar. En lugar de amar entonces a los hermanos de la fe, ¿qué habrá? Fíjese lo que le ocurrió a Pablo. Segunda de Timoteo 4, 16, 17 y 18. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pongamos atención. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿A quiénes desampararon? A Pablo. A Pablo.
no les se ha tomado en cuenta. ¿Se amargó Pablo? No. Pero sí ubicó algo. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están aquellos? Dice que fue en su primera defensa. Probablemente pudo haber sido en Roma. Haya sido en una primera o segunda ocasión. No está muy claro, no nos lo dice bien la escritura. No nos dice el lugar específico. Algunos por ahí piensan que pudo haber sido en Roma o en algún otro lugar. Pero algo sí dice Pablo, y le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Por qué no estuvieron a su lado? Pueden ser por dos cosas: porque les ha de haber entrado la cobardía, o dos, algunos estudiosos piensan que pudo haber sido eso, cobardía, porque las persecuciones estaban a todo lo que da. Estaban a todo lo que da las persecuciones. Y entonces, al relacionarse con Pablo, pues ya sabían lo que les iba a esperar, ¿no? Cárcel. Probablemente por eso no fueron a él. Ahora, aquí lo particular es que dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se han tomado en cuenta. ¿Por qué le desampararon? ¿Por qué no estuvieron a su lado? Entonces también se refiere a que no lo defendieron. No hubo alguien, si había por ahí un abogado, etcétera, no lo sé. No se presentó, nadie se presentó. Y dice 17: pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es lo más hermoso. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de ¿quién? Del león. 18: y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, si eso le ocurrió al apóstol Pablo, puede ocurrir a cualquier cristiano. Una cosa yo sí le digo: que Dios nos cuide de no hacer eso. Que Dios le cuide a usted y me cuide a mí de no darle la espalda a un hermano, una hermana, por salvar, por decirlo así, nuestra vida. O como dicen por allí algunas personas, el pellejo, ¿no? Por salvar nuestro pellejo. No, amados, pues la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, ¿y qué? Y de dominio propio. El punto es que no perdamos ese amor, porque si se pierde ese amor, entonces se puede dar lo otro, la cobardía y el traicionar al hermano o a la hermana. Amados, el amor se va a enfriar. Después de que es con el prójimo, la familia, las amistades, se irá hacia la iglesia. Y créame, qué triste es que en muchos lugares donde se habla de la palabra de Dios, es muy triste que la gente no se ame. Es muy triste que la gente escuche y en lugar de que se amen, de que vean los unos por los otros, se andan comiendo, andan ahí chismeando, andan ahí secreteando, se andan murmurando, se andan quejando. Es más, hay inclusive en iglesias que están alabando y ni siquiera se saludan con el que están enemistados. No hay amor. No hay amor, hay chismes, hay pleitos, hay contiendas, hay rivalidades en muchas iglesias. En muchas iglesias el amor brilla por su ausencia. Que Dios nos libre a nosotros de que seamos así. Y no porque nos vayamos a creer mejores que ellos, sino porque no es correcto que nosotros nos comportemos de esa manera. Amados, seamos honestos, seamos sinceros, seamos prácticos, en el buen sentido de la palabra. O sea, seamos lo que somos, pero Dios quiere que seamos como Él quiere que nosotros le agrademos a Él. Que seamos buenas personas, buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos hijos, buenos esposos. No porque mucha gente vive de una manera así, o algunas iglesias viven así. Créeme, lo que a mí me da tristeza. No hablo por hablar, no hablo por ensalzar a este lugar, no. Es que es una realidad. Me ha tocado ver eso y es muy triste, porque yo los veo que necesitan de Dios. Yo los veo que necesitan volverse a Dios, que necesitan perdonar entre ellos. Yo los veo necesitados. El amor se va a enfriar entre los hermanos. ¿A quién se dejará de amar? A los hermanos de la fe, pero también, por ende, es obvio que al no amar al prójimo y no amar a los hermanos de la fe, pues no se va a amar a Jesús.
Fíjese lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. O sea que sí tenía ese amor, sí andaba en ese amor, pero lo dejó de hacer. Dejó de amar a Jesús. Entonces Apocalipsis nos deja ver claramente que en los postreros tiempos también, como estamos mencionando, la gente va a dejar de amar a Jesús. Al no amar, repito, a los hermanos de la fe ni al prójimo, mucho menos se podrá amar a Dios, mucho menos se podrá amar a Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que antes sí lo amaba con todo su corazón. Todo empezó muy bien. Empezó a amar a Jesucristo con todo su corazón, se empezó a portar bien la persona, hombre, mujer o iglesia, se empezó a portar muy bien. Pero, ¿cuál fue el pero? Que dejó de amar ¿a quién? A Jesús. Has dejado tu primer amor. Y es aquí donde entra cuando dice la escritura: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Y aquí explicamos, porque encaja muy bien la palabra se enfriará. Razonamos este punto. Si se enfrió, es porque estuvo caliente. Entiéndase que la persona era ¿qué? Cristiana. Era un hombre cristiano realmente, era una mujer cristiana realmente, un joven cristiano realmente, pero se entibió, y esa tibieza lo llevó a estar frío. Esa frialdad lo llevó ¿a qué? A una apostasía. Por eso era necesario que compartiéramos esta enseñanza, para que culmináramos y para que nosotros nos cuidemos, y usted como cristiano se cuide, yo como cristiano no me cuide, y usted que quiere ser cristiano entienda que necesita usted volverse a Dios con todo su corazón y amar, para que la maldad no lo esclavice más. Amados, créame, Jesús no se equivoca. Él dice que el amor se va a enfriar, y aquí se refiere, y sobre todo el amor de muchos se enfriará. Principalmente Jesús se está refiriendo a gente cristiana, gente que se dice cristiana, o gente que realmente fue cristiana. Su amor se va a enfriar. El amor de muchos se enfriará. Por eso la Biblia dice: muchos son los que se van a perder y pocos los que se salvan. Amados hermanos y amigos, que Dios nos ayude a todos, que nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo vaya en aumento y no que vaya al declive. Antes de una frialdad es una tibieza. ¿Qué es una persona tibia? Alguien que quiere lo de arriba y quiere lo de abajo. Se comporta como si realmente fuera de arriba, pero luego también se comporta como lo que realmente es, de abajo. Quiere lo eterno y quiere lo material. Quiere la bendición de Dios, pero también quiere y ama su pecado, su mala manera de vivir. Entiende lo que le ofende a Dios, pero no lo quiere dejar. En pocas palabras, una persona que cae en tibieza está próximo a una tremenda frialdad, porque una persona tibia puede medio orar, puede medio leer la Biblia. Una persona tibia medio alaba, medio ora, medio hace las cosas espirituales, pero ya está próximo. O sea, no crees que está haciendo unos pecados tan evidentes, tan escandalosos, no. Medio se porta bien, medio se porta mal. O sea, empieza a bajar la guardia, su estándar espiritual, lo empieza a bajar. Bueno, ya después como que medio que se guarda de ciertas actitudes, pero ya después ya no le importa. Ya es abiertamente lo que él es o ella es. Viene el enojo, viene el enfado, viene la altivez. O sea, ya cada pecado lo está llevando a otro y a otro y a otro pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa a hacer con aquel cristiano, con aquella iglesia que amaba a Jesús? Viene su estado a ser apostasía. Viene a estar en una actitud de apostasía. Deja de amar a Cristo. Amados, alguien que está en una apostasía es alguien que su amor se enfrió. Se enfrió y se fue a la maldad y se fue al pecado. Ojo, eso le puede pasar a los que son cristianos. Me puede pasar a mí si yo me descuido. Le puede pasar a usted si es cristiano o cristiana, si usted se descuida. Para que no nos pase ni a usted, ni a mí, ni a una iglesia, hay que tomar en cuenta lo que Dios nos deja ver en su palabra. Si Él nos dice el estilo de maldad que va a estar enfriando el amor,
es para que nosotros nos cuidemos de esas áreas y no nos pase. Por eso Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y los apóstoles decían: velad, 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 velad. ¿Para qué? Para que no nos pase eso, ni a usted ni a mí. Amados, y realmente tiene relación. Cuando una gente no ama, yo me preguntaba y meditaba en la mañana: ¿será que la ciencia lo podrá ubicar como una enfermedad, el dejar de amar? Está interesante el ver ese dato, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a dejar de amar tú a tus seres queridos? ¿Cómo vas a dejar tú de amar a los que son sangre de tu sangre? Pues hay gente que no los ama. Entonces pudiera ser que alguna enfermedad como la depresión, la gente, en lugar de querer estar con los suyos, quiere estar encerrado, encerrada en el cuarto, sin que le importe nada a su alrededor, sin que le importen hijos, esposo, esposa, familiares, nada. La gente se deprime, no tiene ganas de nada la persona, no tiene ganas de amar. Entonces una depresión si puede llevar a la gente a no amar. Aquí lo curioso es que la gente que se deprime no hace bien, pero sí hace mal, sí lastima, sí daña, sí ofende, sí explota su actitud. Pero entonces, ¿quién es culpable? Créame, no hay ningún ser humano que se pueda justificar ante los ojos de Dios, decirle: yo hice esto malo porque estaba deprimido, yo me comporté de esta manera porque emocionalmente me sentía mal. Amados hermanos y amigos, créamelo, tiene que ver también ese punto de que mucha gente, y eso sí es una estadística interesante y alarmante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está sumamente afligidas porque va a sobrepasar lo que es la diabetes, de índices de mortandad, el cáncer. La gente va a estar muriendo porque se va a estar quitando la vida por la depresión. Por la depresión. La gente va a estar muy deprimida. Pero ¿por qué la gente se deprime? Nos puede pasar a cualquiera de nosotros si nos descuidamos. ¿Qué nos puede ayudar a evitar caer en una depresión? Hay un canto que dice: vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que quieran descansar, vengan a mí. ¿Y qué? Y hallarán descanso. Ese es el problema. Mucha gente no va a Cristo. Quiere luchar su pelea, su estado de ánimo, su condición espiritual o su condición de vida. Quiere salir adelante con sus propias fuerzas o a su manera, y no a la manera de Jesús, no a la manera de Dios. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que si vamos a Cristo se va la depresión? Pues sí, porque Él es poderoso para sanar a cualquier deprimido, a cualquier persona, dale libertad. Él es poderoso. Pero también la Biblia dice que Él vela por la ciencia. Y entonces, si uno va a Cristo, Él da el remedio. Yo he conocido personas que van a Cristo y salen de ese estado de ánimo. Cristo los saca. Pero hay otros que Dios los ha sacado a través de la ciencia. Van a Cristo, confían en Cristo, que Él va a bendecir el medicamento, la ciencia. ¿Sí me explico? Todo es cuestión de fe. Pero amados, volviendo al punto, la OMS no está equivocada. La preocupación que ellos tienen de que la gente está deprimiéndose a pasos agigantados. La gente cuando se deprime no tiene ganas de nada. No tiene ganas ni de comer, no tiene ganas ni de reír, no tiene ganas de amar. Llora y vuelve a llorar, duerme y vuelve a dormir, se despierta, no tiene ganas de vivir. Y esos pensamientos están, a nadie le importas, quítate la vida, en fin. El diablo ahí queriendo engañar a las personas. Eso no lo quito yo y no lo descarto, que es parte de por qué también la gente no va a estar amando como debe de ser. Pero mi Jesús no se equivoca y Él lo dice claramente, que la maldad es la principal causa por la cual muchos dejarán de amar. La maldad. Y la maldad es voluntaria. Ese proceder es voluntario. Yo me voy más a lo que dice Cristo.
y no tanto lo que pudiera ser la enfermedad llamada depresión. Un poquito eso y añádale que la maldad vaya en aumento. ¿Qué va a ser del ser humano? ¿Qué va a ser de nosotros? Pues tenemos que voltear nuestros ojos a Cristo. Y pasamos a este último punto. ¿A quién se dejará de amar? Ya miramos que al prójimo, a los hermanos de la fe, a Jesucristo, pero también a uno mismo. Ese es el último punto. ¿A quién se dejará de amar? A uno mismo. La gente no se va a amar a sí misma. Y es bueno que nosotros nos amemos. Es bueno que nosotros nos amemos. Que tengamos ese corazón, esa iniciativa de ver por nosotros mismos también, pero en el respectivo orden. ¿Cuál es ese orden? ¿A quién debemos amar primeramente? A Dios. ¿Y a quién más? A nuestro prójimo. Y por último, a nosotros mismos. Amados, cuando se enfría el amor es hacia Dios, hacia el prójimo, y también uno se va a dejar de amar a sí mismo. Uno le va a perder sentido a la vida. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Soy un torpe, soy esto, aquello, lo otro, soy el peor, soy la peor. Amados, uno se va a dejar de amar a sí mismo. Eso es lo que se va a encontrar Jesús. Gente que no va a amar a su prójimo, gente que no se va a amar dentro de la iglesia, de la familia de la fe, que lo va a dejar de amar a él y que se va a dejar de amar a sí mismo. Entonces la gente se va a descuidar, no le va a importar si lo que come le hace mal, va a satisfacer sus deseos, en fin, sin importar que está afectando su alma o su vida. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, que viene siendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Y la escritura nos dice: primer gran mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás ¿a quién? A Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No sé si me entiendan. Amados, ese es un antídoto tan precioso para evitar caer en la iniquidad. El amor hacia Dios, el amor a uno mismo. Si uno se ama a sí mismo, dice la Biblia, bien hacéis. Qué importante entonces es perseverar amando a Dios y a nuestro prójimo. ¿O no es importante? Es importante amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si nos mantenemos en ese estilo de vida, créame que nuestro amor no se enfriará. Dios nos guardará. Fíjese lo que dice entonces Mateo 24:13 y 14. Para que nuestro amor no vaya a menos, ¿qué nos pide la Escritura? Recuerde que después del pasaje que leíamos nosotros inicialmente de este estudio, el Mateo 24 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero aquí nos da una respuesta para que no se enfríe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo de, no nomás de una condenación eterna, sino de que nuestro amor se enfríe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya explicábamos ese punto en enseñanzas pasadas. Y dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Entonces sí va a haber una disminución en el amor. Muchos se van a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Ya vimos qué tipo de maldad se va a multiplicar para estar alertas. Pero dice la Escritura que si uno persevera hasta el fin, este será salvo. Y si hay esa perseverancia, la iglesia, vuelvo a repetir, está predicando y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Si hacen caso, qué bueno, y si no, por lo menos hubo un testimonio, y después de eso vendrá el fin. ¿Se da cuenta que va relacionado a lo que hemos estado compartiendo en estos últimos domingos? Pero fíjese que quise también cerrar esta enseñanza con Timoteo. Ya vimos que Mateo 24:12 nos dice que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y ya vimos qué es lo que se necesita para que nuestro amor no se enfríe: perseverancia, una perseverancia hasta el fin para poder ser salvos. Y ese punto ya lo explicamos. Pero también Timoteo nos deja ver que en los postreros tiempos, como leíamos, que habrá hombres amadores de sí mismos, y toda la lista que acabamos de ver. Habrá una salida o habrá una esperanza para que
el cristiano no caiga en ese tipo de maldad y sea arrastrado y deje de amar a Dios y a su prójimo, hay una esperanza. Y lo dice también Timoteo. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:10 al 15. Ojo, después de la lista que acabamos de leer anteriormente, dice: pero tú has seguido mi doctrina. Es una decisión, es algo voluntario, es una actitud de seguimiento, de perseverancia, como dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin. Dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, lo que yo te he compartido de parte de Dios. Tú has seguido, Timoteo, no nomás mi enseñanza, sino mi conducta, porque yo te he dado testimonio. Y Pablo se amargó porque lo desampararon los hermanos, devolvió mal por mal. No, Timoteo estaba siguiendo esa conducta, y nosotros debemos de seguir esa conducta. Haga de cuenta que nosotros somos Timoteo, y Pablo nos está diciendo: mira, tú sigue mi conducta, sigue mi enseñanza, practícala, sigue mi doctrina. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Eso es lo que se necesita en estos últimos tiempos. Eso es lo que va a necesitar cualquier cristiano, cualquier cristiana. Va a necesitar fe, va a necesitar ser sincero y no hipócrita, sino realmente que ame a Dios, que persevere en la doctrina de Cristo, que no se vaya a dejar engañar y que tenga fe en el Señor Jesucristo. Ese amor tan grande, ¿verdad? Y esa paciencia. Qué importante es todo eso. Y dice 2 Timoteo 3:11: tú has seguido aún también mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. En pocas palabras, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Mira, las cosas se han puesto difíciles para conmigo. He sido perseguido una y otra vez. He estado en aflicción y me han hecho esto, aquello y lo otro, y he sufrido y he sufrido y he sufrido, pero me he mantenido por la gracia de Dios. Sigo firme. El Señor me ha librado de todas ellas. Y si Dios y si Jesús ayudó a Pablo a que su corazón no se fuera a la maldad, no se llenara de iniquidad, ¿no podrá ayudarnos a nosotros? Él puede, pero es necesario perseverancia. Es necesario erguíos nuestro rostro, nuestra actitud para hacer lo correcto. Perseverar hasta el fin. Perseverar en la doctrina, en el amor de Dios, en los consejos, en todo lo que hemos explicado, amados, acerca de la segunda venida de Cristo, para que nuestro amor no se enfríe y vaya en aumento. Entonces dice la Escritura, esta salida tan interesante, tan preciosa, y dice el versículo 12: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Pablo de una vez le dice a Timoteo: mira, Timoteo, olvídate de que no va a haber sufrimiento, olvídate de que el cristianismo pues son puras florecitas y es un camino relax. No, Timoteo, dice aquí Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Padecerán persecución. Pero persiste, y nos volvemos a encontrar con esta perseverancia, con esa palabra persiste, perseverancia, seguido, porque tú has seguido. Entonces aquí dice el 14: pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido, porque en los postreros tiempos, acuérdate, Timoteo, que habrá hombres amadores de sí mismos. Tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta del resultado? ¿Se da cuenta que si hay una salida? No todo son malas noticias. Es cierto, Jesús dijo que la maldad se va a multiplicar y nadie lo va a poder impedir. La maldad se va a multiplicar. Pero lo que sí nosotros podemos impedir en cierta manera es que nosotros seamos de esos corazones, de esas vidas donde la maldad se puede multiplicar, o le podemos decir no, vamos a perseverar en la encomienda de Dios, vamos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, vamos a perseverar en la conducta de nuestro Señor Jesucristo, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo o de otros hermanos, vamos a perseverar en la iglesia del Señor, en el amor. Amados, sí se puede. Este es lo que dice la palabra de Dios. Si no queremos que nuestro amor se enfríe, perseveremos en lo que nos dice las Sagradas Escrituras.
Y aquellos que no tienen el amor hacia Dios, volteen su corazón, porque sin Él su corazón se va a endurecer cada vez más. La maldad los va a esclavizar cada vez más. Su actitud va a ser transformada. Su carácter será cada vez más duro. Ya está profetizado, ya está dicho. Es una profecía lo que acabamos de leer en 2 Timoteo. Es una profecía. Es una profecía la que leímos en Mateo 24:12. Es una profecía de parte de Cristo. Eso no hay quien lo evite. Ya está dicho. Pero está en nosotros si queremos que nos pase eso. ¿A quién tenemos que ir para que no nos pase? A la palabra, a Jesucristo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, ayúdanos a perseverar en lo que tú nos has enseñado en estas últimas semanas, Jesús. Hoy cerramos, Señor amado, prácticamente el ciclo que hemos tenido acerca de tu segunda venida, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es clara para nuestras vidas y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores. Te damos gracias porque tú nos das la esperanza, Señor, de que está en uno el dejarte de amar o el amarte cada vez más, Señor. Tú nos das salidas. Ayúdanos a no defraudarte, Señor. Guárdanos de ese corazón impío de los últimos tiempos, Jesús. Guárdanos, Señor, y guárdanos a todos, Padre, y aquellos que estén metidos en algunas faltas o en varias, Señor. Venga tu Espíritu aún todavía a tratar con ellos, con ellas. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos de esa manera. Tu amor, oh Dios, tu amor, cual sobre arroyo es. Cristo, tu amor llenó mi ser, haciéndome feliz. En la cruz mostraste tu amor que nunca merecí. Cuánto anhelo llegar a aquel lugar ideal donde se cante tu amor junto a tus ángeles, Dios. También yo te alabaré porque has sido grande tu amor, tu amor, oh Dios, tu amor, cual sobre arroyo es.
mostraste tu amor que nunca merecí. En la cruz mostraste tu amor que nunca merecí. Señor, ayúdanos a amarte a ti, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, también ayúdanos a amarnos a nosotros mismos, Señor. Que no se enfríe nuestro amor hacia ti, Jesús, y que no se enfríe nuestro amor hacia el prójimo, pero tampoco que se enfríe nuestro amor hacia nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a amar, Jesús. Ayúdanos a entender lo que es el amor. Cómo amar y cómo quieres que amemos aún más a profundidad, Jesús. Pues no queremos que nuestro amor se escasee. No queremos dejar de amar a los nuestros, ni dejarte de amar a ti, ni dejarnos de amar a nosotros mismos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Jesús, y transforma nuestros corazones para amarte más. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén, Jesús.